Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, muy buena noche. Bueno, el ministerio que tú encabezaste durante la anterior administración pasó a tener un protagonismo extraordinario en las últimas 24 o 48 horas, yo te diría, porque se activó un tema que es siempre muy sensible, porque la palabra clave que gatilla todo, que es agua, es una palabra que ha sido percibida crecientemente como extraordinariamente sensible, porque a uno crea o no crea, uno abra la llave o cierre la llave y vea que hay agua, uno tenga agua o no tenga agua a la hora de la mesa de la conversación, sabe hoy, mucho más que hace 10 años, que este es un elemento cada vez más escaso. Y por lo tanto se asusta porque no hay una alternativa real al agua en términos de la vida humana y desde ese punto de vista, cada vez que se habla de derechos de agua, de entregar derechos de agua y de generar beneficios a través del agua nacional hacia intereses comerciales, se levanta una especie como de espectro que dice, a ver, miremos bien detenidamente eso, ¿qué significa para mí? ¿Podré alguna vez yo abrir la llave y no me salga agua a mí? En función de aquello, ¿cómo es el modelo de agua de este país, Alberto Undurraga? Mira, Fernando, vamos a tratar de explicarlo en simple, porque en sí mismo es complejo, y no solo complejo en Chile, sino que por lo casi único que es en el mundo. La verdad que también hay pocas experiencias comparadas. El año 81, durante la dictadura, se separa el agua de la tierra. Hasta esa época, la verdad que cada terreno tenía una cantidad de agua proporcional en cada una de las cuencas, cada uno de los ríos, ¿no? Y el año 81 se toma la decisión y se aprueba el Código de Agua que separa el agua y estos derechos de agua empiezan a ser transables. Y claro, más allá de que fue en dictadura y que no hubo un Congreso que lo aprobara, eso cambió el marco hacia adelante. ¿Cuál era el fundamento en esa época? Decía la gente que lo empujaba. Decía, mira, si se genera un mercado de agua, lo que va a suceder es que las aguas se van a ir a los cultivos más rentables. Y por lo tanto, el recurso se va a hacer más eficiente. Eso era, quienes defendían esa postura apuntaban hacia allá. Y la verdad que algo de eso sucede, pero cuando cambia dentro del mismo valle no hay tanto problema, ¿no? Pero sin embargo, cuando cambia del valle a la cordillera porque sea un proyecto minero o los otros usos que tiene el agua, la verdad que ya empieza a haber un problema. Pero con todo eso ha sido el Código de Agua hacia adelante. El año 2005 se hicieron algunas modificaciones. Y desde el año 2011 un grupo de parlamentarios planteó una modificación general al Código de Agua, a estos derechos y a la regulación que había entre unos y otros. ¿Por qué? Porque la realidad hoy día es distinta al año 81. Hoy día hay cambio climático, por un lado, menos agua en las cuencas en general, y segundo, una mayor demanda de agua. Cuando los países crecen, nosotros somos distintos al año 81, somos un país más rico respecto al año 81, la demanda de agua es mayor. Por lo tanto, esas dos condiciones ya generaban una tensión en las cuencas, la cuenca de Copiapó, por ejemplo, un problema grande, Petorca, otro problema grande, sí. Y así en distintos lugares. Primera razón. Segunda razón, ya habían problemas de desabastecimiento. De desabastecimiento, por lo pronto en el sector rural, esto que decías tú al presentar el programa, que uno abre la llave y siempre sale el agua, bueno, en algunas áreas del sector rural eso ya no es así. Y el agua que antes estaba, porque hay un sistema de agua potable rural, hoy día no está. Y los camiones de aljibe muchas veces lo que hacen es que van y llenan los estanques para que el agua entre al sistema. Y el año 2015 estuvimos a una lluvia de racionamiento en Illapel y en Valparaíso. Por el embalse Bato. A una lluvia, tú dices, si que no hubiese llovido en determinado momento, había que aplicar racionamiento. A racionamiento tanto en Illapel, bastante grande el racionamiento que se calculaba para Illapel, y en Valparaíso entre el 7 y el 10% de racionamiento, que eso ya en grandes ciudades, ¿no? Entonces, este conjunto de cosas impulsa a un grupo parlamentario el año 2011 y parlamentarios de variadas tendencias políticas, desde la derecha a la izquierda, la gente del centro, la democracia cristiana, de todos los partidos impulsan esta ley. El año 2014, habiendo un nuevo elemento que ya se empezaba a hablar más de la especulación de agua, gente que se le otorgaba derechos de agua, porque el Estado lo otorga gratuito, esa es la fórmula, pero no los usaba, porque si lo otorga para usarlo en la agricultura, en la industria, en la minería, en la energía, en el agua potable, bien, para eso es el agua, para usarla. Pero los recibía, no los usaba, esperaba que subiera el precio,
especulaba y con ello después buscaba hacer un negocio a costa del Estado. Entonces, el año 2014, el gobierno de aquella época, el gobierno del cual fui ministro, ingresamos un proyecto de ley, una indicación a este proyecto recogiendo lo que habían hecho estos parlamentarios y se empezó a discutir este proyecto de ley. ¿Y qué principios tenía este proyecto de ley? Primero, el agua en sí mismo, el acceso al agua es un derecho humano. Está en la Carta de las Naciones Unidas, nosotros hemos suscrito eso como país. ¿Eso qué significa? Que la prioridad en el uso es el consumo humano. Hoy día no es así. Hoy día si es que la cuenca tiene un problema del 70%, resulta que el agua potable también va a tener un problema del 70%. Con la nueva ley, si se aprueba, lo que sucede es que si la cuenca tiene un problema del 70%, primero se garantiza el agua potable y después el resto. Después se prorratea. Eso en el proyecto En el proyecto que no ha sido aprobado. Entonces, primero, el agua como prioridad. Segundo, un criterio general. Todos los derechos ya otorgados que se están usando, vale decir la agricultura, en general gran parte de la industria, la pequeña minería, en fin, todos los derechos ya otorgados se mantienen indefinidos porque así fueron otorgados y es un derecho adquirido. Todos. ¿Cuál es la excepción? Que es el tercer punto. Los especuladores, que ya a los especuladores se les cobra multa por ellos, está definido quiénes son. Si alguien paga multa, es especulador. Si usted no paga multa, no está escuchando en la casa, usted no es especulador. ¿Qué es un especulador de agua? Un especulador definido en la ley, el que no usa el agua es el que teniendo un derecho no hace las obras en el río para sacar el agua. Por ejemplo, si un agricultor, un grupo de canalistas, tiene un derecho, pero hace la bocatoma en el río, ya no es especulador, lo usa. Puede haber que un año en particular no lo haya usado por el cultivo, pero tiene la obra en el río. Cuando alguien recibe un derecho de agua Y lo deja. ahí guardado, nadie lo ocupa. Esto tiene un efecto primero sobre el especulador que está ganando plata porque sube el valor, que es un problema, pero es el menor de los problemas. El mayor de los problemas es que esa agua nadie la usa. Entonces no es eficiente la cuenca y en espacio de sequía, peor todavía. Entonces, el año 2005 se dijo a los especuladores se les va a poner una multa adicional. No funcionó. Sigue habiendo especuladores, la verdad que el negocio es tan bueno que la verdad que la multa no importa tanto. Además, siempre hay una fórmula de burlar ello, entonces no inscribían los derechos los conservadores de bienes raíces. O sea, esta es la norma, esta de alguna forma la trampa en ello. Lo que tiene este proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, completo. Perdona, pero en ese punto de la especulación me parece interesante, porque ¿cómo gana plata el especulador? Estamos hablando de cursos de agua, ¿verdad? Cursos de agua que fluyen. Sí. Que si son ríos, son cursos de agua, fluyen y terminan y derivan en algún lugar, digamos. Tiene un papelito ¿Sí? que dice derecho a tantos litros por segundo en el río X. Exacto. Lo guarda, nada más. Y cuando ese derecho sube, porque uno sabe cuánto valen los derechos de agua río por río, ahí lo vende. Cuando hay escasez. Es el que especula, entonces lo guarda un buen tiempo para que ya sea necesario. Tanta la demanda que ha subido porque aumentan las plantaciones. Y el riesgo de que él teniendo derecho para eso le pase lo mismo que los otros que necesitan el agua, que disminuya el agua. Pero el derecho sigue estando, porque El derecho sigue estando, porque si el caudal trae menos agua, sí, proporcionalmente el derecho vale menos, pero todos valen menos. Okay. O sea, si es de 3 litros por segundo y el río trae la mitad, es 1,5 litros por segundo. Pero sigue teniendo un valor. Entonces, ese rol, el año 2005 se estableció que quienes tenían derechos y no lo usaban, vale decir, en especuladores para en esta jerga, en esta figura, tenían que pagar un conjunto de impuestos. Lo que hace este proyecto de ley es, dado que eso no ha funcionado y dado que es necesaria que esa agua vuelva al río, para el agricultor, para el agua potable rural, para la industria, para usos efectivos, lo que se aprueba en la Cámara de Diputados y se aprueba en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado es que pasado una cantidad de tiempo caduca ese derecho. Vuelve al río. Porque si usted le ha pedido al Estado un derecho, es para usarlo. Si no lo usa en una cantidad de años, 5 años en un tipo de derecho, los consultivos, que son los que se usan, o 10 años los no consultivos, que son los que fluyen, que son los que usan la energía, la verdad que tiene que devolverlo. Entonces, ese es el tercer punto de este proyecto de ley. El cuarto es que para los derechos nuevos, que no son muchos, es el 10% de los derechos de superficie. Solo los nuevos, la gente que no está escuchando en la casa, solo los nuevos. Pero es del orden del 40-50% de los derechos subterráneos. Los derechos nuevos
Lo que plantea este proyecto de ley, y hay una diferencia con el gobierno, es que no sean indefinidos, Sino que sean a 30 años. sino que sean de 30 años renovables. Y finalmente el último... O sea, básicamente le ponen un plazo para revisar las cosas. Exactamente, pero la carga de la prueba es contra el Estado. O sea, si el Estado no ha dicho nada en esos 30 años, se renueva automáticamente. Pero eso tiene que ver un mínimo de flexibilidad para enfrentar el cambio climático. Si tenemos problemas de agua, si cualquier persona lo ve, los calores que hemos tenido en estos días, la verdad que tiene que ver con ello también, ¿no? Y bueno, y lo último es un conjunto de normas ambientales. ¿Qué pasó con eso en el Congreso? Se aprobó en la Cámara de Diputados después de 2 años. 2 años desde el proyecto nuestro, la verdad que desde el año 2014, porque se aprobó en el año 2016. 5 años desde el 2011 cuando empiezan los diputados en ello. Se aprueba el año 2016 en la Cámara de Diputados. Pasa al Senado. Lo toma la Comisión de Recursos Hídricos. 5 senadores. Senador Allende, senador Pizarro, senadora Adriana Muñoz, senador Chaguán, senador Víctor Pérez. Lo revisan. Trabaja por aquí y por allá. Finalmente se aprueba ahí. La mayor cantidad de la ley por unanimidad y algunos artículos, básicamente los que tienen que ver con la caducidad, con voto de mayoría. Se aprueba. Y está en la Comisión de Agricultura desde el año 2017. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa de lo que hace el gobierno ahora? El gobierno lo que ha anunciado el día de ayer, después cambió la palabra, pero el día de ayer el ministro anuncia que los derechos van a ser perpetuos. Y se refiere a los derechos en general. Y más allá que hoy día cambia la palabra para indefinido, no resuelve la diferencia, porque aquí, respecto a los derechos ya otorgados y que se usan, acuerdo total. Esa gente tiene que seguir teniendo sus derechos, los agricultores seguir teniendo sus derechos, la pequeña minería y la gran minería que lo ocupa sigue teniendo sus derechos. Pero quienes no lo ocupan, nos parece que no considerar la caducidad como forma de resolver el problema, a la larga, aunque no lo quieran, lo que están haciendo es proteger a los especuladores y afectando la cuenca del río. Y eso nos parece grave. Y además está la diferencia respecto a los derechos nuevos. Ese es el punto en cuestión, ¿eh? Es el punto de fondo. Básicamente, si es que el cambio se produce en torno a la extensión que tiene el derecho. Había 30 años renovable. Para los derechos nuevos. Para los derechos nuevos. Sí. Y ahora se pide que para los derechos nuevos sean indefinidos. Eso es lo que ha dicho el ministro en su entrevista. Vamos a ver qué dice el texto exactamente. Pero espérate, eso es una de las cosas que se dice en la entrevista. Lo otro, al ser todos los derechos indefinidos, es que también los de los especuladores son indefinidos. Y eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Que el derecho del especulador sea indefinido, no usando el agua, la verdad que no es eficiente. Porque el agua es un recurso que hay que usar y que es ocioso, no se usa. Pasa nomás por el río, no lo ocupa ninguna de las distintas usos, tanto productivos como consumo humano. Segundo, no es justo. Y tercero, se ha demostrado que el mecanismo de impuestos no es un mecanismo que resuelve esta situación. Por lo tanto, la caducidad, por eso fue aprobado en la Cámara de Diputados y por eso en el Senado. Déjame hacerte una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué herramientas tiene el gobierno o el Estado, no el gobierno, el Estado chileno, frente ya sea a lo que es el Código de Aguas actual o al proyecto de ley que se está viendo? ¿Qué herramientas tiene para enfrentar situaciones como, por ejemplo, que haya que racionar agua, haya que utilizar agua para cubrir, desviar recursos que los tiene un privado, los tiene una empresa y, un poco como tú lo planteas al principio, hay localidades que están quedándose sin agua en función del calentamiento global? Te estoy hablando de cosas que pueden pasar en 5 años, en 10 años. ¿Cuáles son las herramientas que el Estado tiene para cambiar las reglas del juego en función de beneficiar a la gente? Lo que puede hacer el Estado actualmente son los decretos de escasez. Los decretos de escasez le permiten un conjunto de manejo durante el río que tiene que pagarle después a los tenedores de los derechos. Sí. Y duran 6 meses. Algunos son renovados, pero finalmente por ley son 6 meses, a veces se renuevan algunos, pero la verdad que es una herramienta muy, muy restrictiva. Y esa herramienta en ningún caso señala que hay prioridad para el uso, para el consumo humano, que es un tema pero obvio. Nadie se opone en público, que tiene que haber prioridad para el uso humano, para el consumo humano. Sin embargo, uno a veces ve que los textos, la verdad que no apuntan en esa dirección. Vamos a revisar qué es lo que va a enviar el
el gobierno al Congreso, para ver si efectivamente dice eso o no dice eso, porque en público todo el mundo lo señala, y en eso debemos decir que hubo unanimidad tanto en la Cámara como en el Senado respecto a la primera... A la prioridad. A la prioridad, evidentemente, así es obvio, ¿no? También, pero la prioridad, tú lo dices muy bien, la prioridad puede ser una frase que todo el mundo quiere escuchar. Pero tiene que estar el instrumento. Pero ¿existen los instrumentos detrás, las herramientas que permitan materializar aquello? Hoy día no. Hoy día no existen esos instrumentos, salvo estos decretos, pero son muy acotados, con muy pocas facultades. Incluso más, anteriormente tampoco se tenían otro tipo de instrumentos, que eran herramientas de fiscalización, obligaciones de información, de cuánta agua estaba sacando cada uno, y temas que tienen que ver con multa y robo de agua. Fíjate que hasta el año 2014, las grandes sanciones, que intervención sin autorizar en el río, se había pasado una sola multa, hasta el año 2014. Durante nuestro periodo pasamos 53 multas de ese tipo en distintos ríos de Chile, pero nos dimos cuenta que el procedimiento era simple solo para ese tipo de multas, y por eso impulsamos un cambio en la ley, también del Código de Agua, que sí fue aprobada, que tiene que ver con facilidad para la fiscalización, obligaciones de información, sanciones por el robo de agua, un conjunto de cosas que sí se aprobaron, y por lo tanto desde enero del 2018, que fue cuando se promulgó, el Estado tiene más instrumentos para enfrentar este problema. Déjame plantearte una cosa que muchas veces aparece en distintas publicaciones cada vez que se habla del agua y se le compara a determinados procesos productivos. Por ejemplo, te voy a decir uno que me acuerdo, pero para hacer un litro de bebida gaseosa, tú necesitas usar, qué sé yo, 300 litros de agua. Para, qué sé yo... La huella del agua, como le llaman. La huella del agua. Sí, claro. Para, qué sé yo, alimentar a, qué sé yo, tu ganadería, necesitas tener 1.000.000 de litros de agua. Siempre lo que se necesita de agua es escaladamente muchísimas veces más que el producto final, si tú quieres. ¿Cómo se devuelve esa agua? ¿Cómo la empresa, no hay ningún proyecto de ley que establezca que la empresa tiene que devolver agua para después de haber construido y haber obtenido un beneficio con el producto que hizo? No, la verdad que las aguas, recordemos que no existe proyecto de ley, pero muchos de los procesos productivos lo que hacen es que llevan las aguas después a agua servida, y que tiene que ser tratada, y los residuos industriales tienen un tipo de tratamiento distinto al residuo domiciliario y adicional, y esas aguas finalmente, una vez tratadas, vuelven al lecho. Entonces, las aguas servidas, cuando no eran tratadas, volvían al lecho del río, pero eran contaminantes. Cuando las aguas servidas son tratadas y vuelven al lecho del río, ya no son contaminantes, sino que pueden servir nuevamente para riego. Y aprobamos entonces también a finales del gobierno una ley que permitía el reuso de aguas, para aguas grises, ¿no? ¿Cuáles son las aguas grises? Las aguas del lavaplatos, ¿no? Las aguas de la ducha, no las aguas del baño propiamente tal, ¿no? Entonces, y ahí lo que hay es la posibilidad y el marco normativo para que empiece a crecer un reuso de aguas, ¿no? Por lo tanto, hay tecnologías, hay experiencias en otros lados del mundo para avanzar en esa línea, y yo creo que algunas cosas interesantes que ha hecho el gobierno, no todo es malo, ¿no? Ha hecho cosas que tienen que ver con la gestión integrada de cuencas. Nosotros empezamos un trabajo, la gestión completa de cada una de las cuencas, con eficiencia, mirando a todos los usuarios. Yo creo que esas cosas son positivas, ¿eh? Lo negativo tiene que ver con esto otro. Aquí hay un proyecto que está desde el año 2011, que si se hace indicación sustitutiva, se corre el riesgo de botar a la basura gran parte del proyecto y empezar de nuevo, primer problema. Y segundo, si los derechos son perpetuos o indefinidos, entiendo que no leí la entrevista hoy día al ministro, pero ayer dijo indefinido. Ayer decía perpetuo o indefinido, pero para efectos prácticos finalmente significa... No tiene fecha límite. Que si eso es para los especuladores, lo que está sucediendo en la práctica es proteger a los especuladores. En el caso del agua, Alberto Undurraga, la gente, que creo que es una variable súper importante, la gente, mucha gente puede tener una relación con el agua que tiene que ver básicamente con abrir una llave. Pero hay una cantidad enorme de gente que el agua es un camión aljibe que llega al lugar donde está, o a la población, en determinadas números de veces. Ese camión aljibe no se lava por dentro, está contaminado montones de veces.
Yo tengo la información de que más o menos hay fácilmente un 30% o 35% de la población que funciona sobre la base de camiones aljibe. ¿Cuál es la solución para ellos si es que no solamente no tienen agua corriente, pero además eventualmente el agua que reciban depende, no sé, de lo que haga la empresa o el Estado, y en última instancia de que esté sana, que no conspire contra su salud? A ver, las cifras de falta de acceso al agua, en primer lugar, se ubican, la regla general es que se ubican en sectores rurales. Al menos las cifras oficiales hablan que en el sector urbano está cubierto en un 100%, cifra redonda, puede que haya algún espacio que no, pero el acceso a agua y alcantarillado en sectores urbanos. Sin embargo, tenemos algunos eventos de otra naturaleza, los aluviones que generan algunos problemas, entonces eso hace que no funcionen los sistemas de agua potable y Santiago se queda sin agua y por eso se está construyendo un conjunto de estanques en esa línea. Y por lo tanto, para ir a tu pregunta, los camiones aljibes es una solución transitoria que se ha hecho estándar. Que ha durado mucho, en muchos sectores del país. Y ahí hay que seguir avanzando, yo creo que hay que seguir invirtiendo como país en agua potable rural. Hicimos un esfuerzo importante, aprobado por unanimidad en el Congreso, una ley de agua potable rural que también lleva mucho tiempo y se aprobó esta ley que establece un conjunto de derechos, obligaciones, fomento y eso va acompañado de recursos para avanzar más rápido en resolver ese problema. Las cifras de la CACEN hablan de más de 1 millón de personas, la verdad que hay otras cifras que hablan de 500.000, pero sean 500.000 o 1 millón, sigue siendo una cantidad de chilenos que debe tener agua y hay que seguir invirtiendo en ello. El marco normativo ya está, lo dejamos aprobado en el gobierno, pero en eso hay que seguir apoyando y por lo tanto aprobar los presupuestos que presente el gobierno año tras año en agua potable rural y que la ejecución presupuestaria, vale decir, el gasto efectivo se haga para disminuir la cantidad de camiones. No es en ningún caso 30%. No, pero déjame profundizar en el tema. Te lo digo por lo siguiente. Conversando hace ya algún tiempo con un médico de un consultorio público de una de las poblaciones más al sur de Santiago, me decía que el porcentaje de enfermedades que recibían, sobre todo los niños, un porcentaje altísimo de enfermedades gástricas que tenían permanentemente en los consultorios provenían del agua. Provenían porque el agua era de los camiones aljibe, no tenían una buena calidad de agua, porque te decía, los camiones aljibe, el agua está ahí, está depositada adentro y se contamina muy fácilmente, y que ellos veían que una cantidad enorme de muchachos y de niños se enfermaban por cosas que eran perfectamente resolvibles en este momento. Y sin embargo, esa huella, llamémosla así, de salud por culpa del agua, yo no la he visto que aparezca destacada demasiado. Mira, la verdad que si es así, en esos casos, lo que debe hacerse junto con resolver el problema es multar a los responsables. Hay dos organismos que tienen distintos tipos de responsabilidad en ello. Uno es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de fiscalizar a las empresas de agua, y se hace los muestreos, y se hace permanentemente los muestreos, etc. Y los otros son los servicios de salud. Por lo tanto, si ese problema está sucediendo, lo que hay que hacer es denunciarlo en forma inmediata ante cualquiera de estos dos organismos, de manera tal de que se tomen las medidas. Si eso es así, sería gravísimo. De hecho, más aún te voy a decir, de hecho, una persona que yo conozco bastante, que se ha hecho bastante conocido porque ha inventado un sistema que permite que por un espacio de este tipo, de esta distancia, que serán 10 centímetros o 16 centímetros, tú agarres el agua de los camiones aljibes, lo pases por este aparato que él creó, hoy día está en Europa con un contrato bastante grande con Airbus para el agua de los aviones, transforma por una acción química, transforma por 16 centímetros el agua que pasa por el conducto en plasma. Y al salir al otro lado del agua,
está liberada total y absolutamente de bacterias y de todo tipo de virus y bichos. Y esto lo testeó en Estados Unidos, lo testeó en España, lo recibió primeramente el gobierno del presidente Piñera I. Felipe Kast entonces era ministro de Desarrollo Social, lo inauguró en una población en Cerrillo, el sistema para los camiones aljibe, el tanque de camiones aljibe, una pureza fantástica, bajaron total y absolutamente los índices de niños que iban al consultorio por problemas gástricos, lo mismo se hizo aquí en Paine, no se fue en Paine, no, en Curacaví, en 2 escuelas, lo mismo en el norte, en otra escuela, y lo conocieron esta situación, la presidenta Bachelet inauguró, y está ella tomando agua, el caso aquí en Curacaví, y en Peñaflor, donde durante 3 años o 4 años, desde que se creó la escuela especial para unos niños ahí, se calentaba el agua y servía 4 veces al día o 5 veces al día. Y aquí se generó este mecanismo, funcionó fantástico. Bueno, en fin, se fue para todos lados, conoció al ministro Alfredo Moreno de Desarrollo Social, no sé a qué habrán llegado, pero el hecho es que existen un montón, y este es un caso, Alfredo Solesi se llama el inventor, existe una cosa diseñada aquí, patentada en todo el mundo, que está funcionando hoy día en 5 o 6 lugares, que va a ser próximamente llevado a Europa, con un testeo graficado y validado por la fuente de medición de agua más importante de Estados Unidos y de Europa. Fue inaugurado acá por un ministro de Estado, que era Felipe Kast en su momento, del presidente Piñera, y no pasó nada, Alberto, nada. Y en gran medida no pasó nada, quizá, porque no lo inventó un suizo, o no lo inventó un alemán, lo inventó un chileno aquí. Ya, pero vamos al problema de fondo. El problema de fondo que tú planteas es que parte del agua distribuida en camiones de aljibe Sí. tiene algún problema de contaminación. Todos tienen virus y bacterias. Exactamente, y eso generaría un conjunto de problemas. Un conjunto de problemas de salud que abarca una población muy grande. Sí. Primero, que eso suceda no es aceptable. No. Y por lo tanto, el rol ahí de los servicios de salud y de la misma superintendencia, probablemente los servicios de salud más que la superintendencia de servicios sanitarios, es relevante, sobre todo dado esta cosa que informas tú. Y por supuesto, en la transición ocupemos este invento. ¿Ah? Y está bien, si eso... o cualquier otro. Véalo, pero existe y está disponible. Pero la solución de fondo, Fernando, la solución de fondo es que no puede haber chilenos sin agua. Exacto. Y que los camiones aljibe estén guardados ahí para la emergencia, ¿no? Porque cuando hubo problemas y aluvión en Copiapó, la verdad que tuvimos que tener camiones aljibe. Y cuando hay un problema en Santiago, mientras no tengamos estos grandes estanques, bueno, hay una obligación de las empresas sanitarias de tener camiones aljibe. Pero para la emergencia. El problema es que para un número importante de chilenos esto se ha transformado en la normalidad. Y eso no es justo. No es correcto. Pero más que la normalidad, yo quiero hacerle hincapié. Lo que es en tu palabra, es algo extraordinario. Hay que sacar camiones aljibes cuando fallan las cosas. Para un sector bastante grande de la población es el estándar diario. Llega el camión aljibe, si no llega el camión aljibe no hay agua. Exactamente, por eso decía comillas normalidad, porque eso no es lo correcto, ¿no? Desde el punto de vista de las políticas públicas. Entonces, ¿qué hemos hecho como Estado? Yo fui ministro 4 años. ¿Qué hemos hecho como Estado? Primero, aumentar los volúmenes de inversión para solucionar los problemas de agua potable rural. Se invertía acá, ahora se aumentaron los volúmenes. Pero no solo ello, sino que un marco normativo, la ley de agua potable rural, que permitiera un conjunto de regulaciones dentro de ellas, lo que tiene que ver con las presiones y los derechos y deberes que hay tanto para los quienes operan el agua potable rural, comités y cooperativas, como también para los clientes o usuarios. Y por lo tanto, el desafío que tenemos como país es seguir invirtiendo en ello para que no haya ningún chileno que no tenga agua potable. Más allá de la situación de transición, si lo podemos nombrar así, que esta situación de los camiones, que dado lo que dices tú, yo no hoy día, pero mañana pasaré inmediatamente la información a la gente que conozco estos servicios para que haga las distintas fiscalizaciones. De Desarrollo Social, tanto del primer gobierno del presidente Piñera, de la presidenta Bachelet, porque ella inauguró
una cosa, yo estuve presente ahí, ella inauguró y tomó agua de esa función. El ministro Alfredo Moreno de Desarrollo Social también lo sabe, y lo más probable es que sepamos antes que los aviones Airbus tienen total y absolutamente descontaminada todo su sistema interno por un invento chileno, antes que el invento chileno pueda ser utilizado acá. De acuerdo. Déjame, a propósito de esta situación que tú me propones, llevarlo al tema del Estoy hablando de una cosa sí, particular, pero que afecta, repito, afecta el problema del agua de consumo. Claro, porque alguna gente que nos está escuchando en la casa o que ve esta discusión del Código de Agua lo mira con tanta distancia que dice qué cosa más rara que haya derechos de agua que se vendan. Que es raro, ¿cierto? De hecho, si se supone que es un derecho todo. Claro, además el agua, la ley dice que es bien nacional de su público, sin embargo se venden los derechos de agua. Bueno, pero explicamos cómo partía esto, en el 81 se separa la tierra del agua, explicamos cómo funciona eso. Dicho sea de paso, en Australia y en California hay algo parecido, pero, y en el resto del mundo no existe. Pero dicho eso, en algunos lugares no tenemos agua y está llegando el camión aljibe. En algunos por falta de inversión, porque no se ha hecho la red respectiva y por eso hay que seguir invirtiendo, como se ha venido en los últimos años, invirtiendo para llegar con inversión. Pero en otros lados está hecha la inversión. Y se acabó la fuente de agua, como dicen los expertos, o sea, que de dónde viene el agua. Se acabó, porque el pozo ya no funciona, o el río donde se tomaba el agua ya tiene menos agua, o algo hay, pero se raciona. ¿Y eso por qué? Eso porque ha cambiado la situación del país. Hoy día, por el cambio climático, hay menos agua en las cuencas y en los ríos, y hay mayor demanda de agua. Entonces, imagínate, antes teníamos más agua y menos demanda. Ahora hay menos agua y más demanda. Por eso entonces es importante cambiar el Código de Agua. Y por eso establecer como primera prioridad el consumo humano. Primera prioridad, y con las herramientas necesarias para que eso pueda hacerse efectivo. Y después, las aguas que no se utilizan, ¿sabe qué? Esto no puede ser, esto es muy injusto que no se utilicen las aguas, porque estas aguas se requieren en otras actividades, se requieren en la agricultura, se requieren en el consumo humano, se requieren esas que vuelvan al río, pasado una cantidad de tiempo. Por eso hablamos de caducidad. Y por eso es que nos alertamos cuando vimos la entrevista del ministro ayer, cuando decía esos derechos van a ser a perpetuidad. Parece que hoy día dijo indefinido. La verdad que no nos parece, tenemos una diferencia ahí. Tenemos una diferencia importante que ya la han manifestado varios de los senadores. Alberto Undurraga, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día.